toda esta información que viaja por medio de get o de post para instanciar una determinada clase se pueda guardar en alguna tabla de base de datos. Bueno, para eso vamos a utilizar Hibernate, que ya lo teníamos configurado de los primeros videos, pero bueno, en caso de que no lo tengan, desde ya que tienen que agregar la dependencia de Hibernate, ¿sí? Pero además vamos a necesitar otras dos dependencias más. Una es la que nos va a permitir trabajar con JPA y la otra la que nos va a permitir conectar nuestro proyecto de Java con nuestra base de datos. En nuestro caso vamos a usar el conector de MySQL y todos los servicios de datos de JPA. Estas dos dependencias también van a tener que agregarlas al archivo POM. Es decir, vamos al archivo POM, pueden copiar y pegar el texto, ¿sí? El texto que tenemos acá. Acá me está dando una advertencia, así que podemos ignorar totalmente, más que nada por la versión, ya va por la versión 6 y pico. Nosotros estamos usando esta, que es la que tenemos totalmente validada en nuestros apuntes. Bueno, siempre que uno hace grandes cambios con las dependencias, suele ser aconsejado venir a POM, run as, limpiar, ¿sí? Limpiar Maven y después instalar Maven. Eso, además de limpiar e instalar, hace testeos para ver que todo está bien. Yo en este caso ya no lo tengo en la consola, pero eso es lo que va a realizar, algunos testeos. Lo puedo mostrar, no me cuesta nada. Run as client. Este proceso tarda poquitito. El que tarda un poquito más es el de la instalación, ¿sí? Ven, acá me dice que fue todo limpio, que está todo perfecto. Y ahora cuando vamos a run as install, desde ya que no hace falta que lo hagan siempre, ¿sí? Solamente cuando hacen cambios en las dependencias. Más que nada cuando hacen muchos cambios en las dependencias, ¿sí? Cuando van haciendo cambios uno a uno y van ejecutando el servidor, eso no va ocurriendo nada. Ven, acá estoy instalando todas estas tres dependencias nuevas que agregamos. Bueno, pasó sin ningún tipo de problema los testeos. Ven, acá dice que ha superado holgadamente los testeos. Y bueno, todo está bien. Excelente, eso es lo primero que tendríamos que hacer, agregar las dependencias. Una vez que tenemos agregadas las dependencias, lo que tenemos que hacer es el único paso que no realiza Hibernate por su cuenta: generar nuestra base de datos. ¿Con qué base de datos vamos a trabajar? Bueno, para eso lo podemos hacer directamente desde la consola o desde MySQL Wormbridge. Vamos a hacerlo desde Wormbridge, que es sencillo. Bueno, ¿cómo generamos una nueva base de datos? Bueno, sencillito, secundario, crear nuevo esquema, le ponemos el nombre que quieran. En mi caso se va a llamar uses videos. Aplicamos los cambios, aplicar, finalizar y listo. Generamos una base de datos vacía, ¿sí? Es el único paso que Hibernate que Spring no resuelve por sí solo. Tenemos que nosotros generar la base de datos. Base de datos que desde ya que está vacía, ¿no? Es solamente una base de datos. Bueno, una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es configurar la conexión entre Spring y nuestra base de datos, ¿sí? Es decir, tenemos que decir cuál es el usuario y la contraseña de nuestra base de datos y justamente cómo se llama nuestra base de datos, ¿sí? MySQL se ejecuta en localhost en el puerto 3306 y este es el nombre de la base de datos que acabo de crear. Acá está mi usuario y contraseña, que para el caso es root. Y bueno, de paso podemos configurar JPA y timeleft. Esto no nos interesa ahora, simplemente nos indica que no se utiliza caché para evitar problemas de visualización. No viene al caso, lo importante es esto, la parte de Spring y la de JPA, que pueden copiar y pegar el código, teniendo presente que tienen que cambiar el username y el pass y el nombre de la base de datos. Bueno, eso se hace desde el archivo de aplicaciones. Un comentario sobre ese archivo es este que está acá. Este archivo por defecto viene con otra extensión. La extensión es .propiedades, ¿sí? Bueno, está bueno que cambiemos la extensión de ese archivo y le pongamos de extensión YML. Eso se hace con secundario rename y le agregamos YML. ¿Eso para qué es? No les va a cambiar la vida, no es que no va a andar si dejan la otra extensión, pero ese cambio lo que nos hace es nos permite ver todas las configuraciones ramificadas en un árbol. Es decir, es más fácil encontrar en las configuraciones para cada cosa. Si no, les aparece como un texto plano que difícilmente se pueda entender, ¿sí? Voy a cancelar acá el servicio de Spring. Bueno, ese es el siguiente paso. Agregar esas configuraciones. Luego, lo que tenemos que hacer es, quizás el paso más interesante de todos, que es generar una nueva capa, que es la que va a transformar nuestros objetos del modelo en tablas de la base de datos. Bueno, ¿cómo se hace eso?
vamos a generar una nueva clase que se va a llamar persona, que va a tener las mismas columnas que tenía el modelo, nombre, edad y peso, pero esta vuelta van a ser columnas, ¿sí? Vamos a decir, bueno, el atributo nombre se va a transformar en una columna con el mismo nombre, ¿sí? Le podemos cambiar el nombre, pero suele ser normal que las columnas se llamen igual que los atributos de Java. Una columna de edad que se va a sacar de la edad, ¿sí? Además podemos agregar otras columnas que no están en el modelo, por ejemplo el ID suele ser un típico, ¿no? Un ID que se autogenera y va a ser la primary key. Y así también podemos generar algunas otras etiquetas que no están reflejadas en el modelo, pero sí que son importantes para la base de datos, como por ejemplo una etiqueta que nos dice cuándo se creó un dato, ¿sí? Una columna que se va a llamar create y otra que se va a llamar update, que nos permite justamente ver cuándo se creó el dato y cuándo se actualizó por última vez dicha información. Esto lo vamos a hacer en un nuevo paquete de datos, es decir, vamos a venir a nuestro proyecto secundario, new folder, y el folder por lo general se lo llama entidades o entities, según si estamos en inglés o en castellano. Generamos la clase persona dentro de ese paquete, que acá la tenemos, y vamos a analizar un poco las etiquetas. Si estamos diciendo que esta clase va a ser una entidad, esa entidad va a estar reflejada en la tabla persona, también se suele llamar igual a la clase que a la tabla. Acá tenemos esto que les estaba diciendo, definimos la primary key, que no tiene por qué ser un atributo de Java, sí o no, eso depende. Luego se suelen poner los atributos que tenemos en Java, los que queremos persistir, les ponemos un nombre de columna. Si no le ponemos nada, dicho atributo no se va a ver reflejado en una columna, así que vamos a ponerle también una columna para peso. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a hacer que peso también se vea reflejado en dicha tabla de la base de datos, ¿sí? Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, voy a guardar acá los cambios. Acá tenemos, por ejemplo, otras dos columnas. Esta columna se va a llamar creado y esta otra columna se va a llamar actualizado, ¿no? Y esto va a venir dado por variables de este tipo, de localTime, ¿no? Este es el dato de Java, si quieren, el dato de objetos. Y este es el nombre que va a tener en nuestra columna, ¿sí? Vamos a ver qué me está diciendo acá. No veo ningún error. Bueno, no importa. Listo, ahí se fue el error. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que tenemos generado este nuevo paquete de información, es decir, la nueva capa de datos, lo que nos propone el PowerPoint es lo siguiente: que ejecutemos Spring para ver qué pasa. Así que vamos a venir a Spring y vamos a restaurar. Vamos a restaurar la conexión y vamos a ver qué ocurre. Acá me quedó algún cambio sin guardar, para lo chequeamos. Ah, perdón, estoy borrando mal. Ya lo arreglo. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, listo. Escribí dos veces lo mismo. Ahora ya el cambio lo va a tomar bien. Ya no hay errores, parecería. No, perfecto. Bien. Si se fijan, no cambia nada. Está exactamente igual. Cada columna tiene un nombre distinto. No. Me decía que estaba duplicado en la columna peso porque ya existía, ¿sí? Bueno, vamos otra vez a ver qué ocurre. Vamos a limpiar el proyecto porque me quedó medio sucio. Pero bueno, lo que quería hacer la referencia es que una vez que ejecutan el proyecto de Spring, se van a generar automáticamente las tablas en nuestra base de datos. Que eso es muchísimo, ¿sí? Es algo que antes nos costaba muchísimo hacer y de hecho ni siquiera sabíamos hacerlo, ¿sí? Vamos a verlo. Ahora sí, restauramos. Y lo que vamos a lograr con esto, que es a que automáticamente todo nuestro modelado de datos de Java esté reflejado en una tabla, sin saber nada de SQL. De hecho, acá lo están viendo, ¿no? Se generó una tabla persona con todos estos atributos. Miremoslo un segundo. Bueno, refrescamos un poco. ¿Y qué pasó con nuestra tabla? Bueno, nuestra tabla, tenemos la tabla persona y dicha persona tiene determinadas columnas. ¿Qué columnas? Bueno, el ID, que es un auto incrementable,
el creado, que es un tiempo, ¿sí? Le da el nombre y el peso, ¿sí? Y nos dice además cuándo fue actualizado por última vez. Lo que quería mostrarles es lo siguiente. Si uno lo mira con cariño, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una columna que se llama nombre, nombre, una columna que se llama edad, edad, y una columna que se llama peso, peso. ¿Qué pasaría si yo borro alguna de estas indicaciones? ¿Sí? Vamos a borrar la indicación de peso, ¿sí? La dejamos, no la usamos más, y voy a volver a ejecutar el servidor a ver qué ocurre. Bien, ahí terminamos. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Si yo hago un cambio sobre la entidad, por ejemplo, eliminé una de las tablas, una de las columnas de la tabla, vemos que esto sigue funcionando. Ahora bien, supongamos que yo voy a hacer un drop table, voy a eliminar las tablas. Drop down, para que vean que si uno hace cambios en la base de datos, Hibernate.spring se encargan de reconfigurarlo. Vamos otra vez, vamos a restaurar. Yo acabo de borrar la tabla, ¿sí? Tengamos presente eso. Borré la tabla desde MySQL Workbench. Cuando yo levanto Spring lo primero que hace es chequear que la información esté, ¿ven? Y si no la encuentra, la genera otra vez. Entonces tengan presente con eso, que nunca hagan cambios en la base de datos. Los cambios tienen que hacerlo directamente desde Spring, ¿sí? Porque Spring vuelve a generar la base de datos que necesita si es que no la encuentra, ¿sí? Acá lo tenemos. Bueno, y lo otro que quería hacer alusión es en esto, peso, ¿sí? Tenemos la columna peso. Pero ¿por qué tenemos la columna peso? Si yo acá no puse nada. Bueno, vemos que por defecto Spring transforma todo lo que está bajo la etiqueta entidad, lo transforma en una columna y le deja el mismo nombre, ¿sí? O sea, no haría falta aclarar el name de la columna cuando uno quiere que se llame igual. Se lo suele poner para dejarlo bastante notorio, ¿no? Pero podría llamarse peso persona, por ejemplo. Entonces voy a guardar los cambios y voy a volver a ejecutar Spring y vamos a ver qué hace. Hará un alter table, es decir, modificará la tabla con este cambio que acabamos de hacer. Vamos a verlo. Bueno, en la consola ya nos está diciendo que lo hizo, ¿ven? Que cambió una columna por otra. Vamos a ver si es cierto. Bueno, efectivamente estamos viendo que es cierto. Entonces la moraleja es que si uno no pone la etiqueta columns, por defecto deja el mismo nombre. Se suele aclarar cuál va a ser el nombre de la columna, pero no es obligatorio porque por defecto deja el mismo. Y si lo ponen, ese es el nombre que va a adquirir en nuestra base de datos. Yo voy a dejar peso, peso, me parece adecuado. Y otra última cuestión es que si se fijan, persona se llama igual que como se llamaba la persona del modelo de datos. Así que algo que se suele hacer, que lo indica acá el PowerPoint, es que se le suele agregar el sufijo modelo a la persona que justamente está en la capa model. Entonces, lo que teníamos de videos anteriores, que se llamaba persona, bueno, ahora se va a llamar persona modelo. ¿Para qué? Para saber que esa es la persona que está en esa capa, ¿sí? Como tiene el mismo nombre que la persona que está en la entidad, se le cambia el nombre para hacer alusión a qué capa está. Lo mismo habíamos hecho con controller. Si se acuerdan, teníamos una persona que se llamaba persona controlador. Y no estaría de más ponerle a persona, persona entidad, para tener bien asociado qué persona está en cada capa, ¿sí? Cuál es la clase de cada capa. Por defecto, la persona de la entidad se la suele dejar con ese nombre, ¿sí? O sea, se deja sin el sufijo la clase que hace referencia a la entidad, pero si lo agregan no estaría del todo mal. Bueno, de esta forma, si uno lo mira con mucho cariño, se da cuenta que ya sabe cómo generar todas las tablas que necesita en la base de datos para la persistencia de su web. Lo que hemos hecho ahora es un salto muy grande. En los próximos videos lo que vamos a hacer es, bueno, aprender justamente a insertar, actualizar y eliminar información de las tablas desde nuestra web, sin utilizar obviamente MySQL, ¿no? Quedándonos en las manos de Spring. Bueno, no mucho más que decir. Nos vemos en el próximo video, que vamos a hacer cosas muy interesantes.